Estar aquí. Ya, ya chiquillos, ahí sí está grabando. Ya chicos, hoy día comenzamos con nuestra quinta clase de la unidad número 2 de lenguaje, ¿ya? Otra vez la quise hacer online porque siento que en online avanzamos más rápido y además nos queda menos tareitas para la casa. Ya la idea es que nos quede una o dos preguntas para la casa hoy día y las otras podamos responderlas aquí en la clase online, porque así compartimos entre todos nuestras respuestas y nos vamos complementando y ayudando unos a otros, ¿ya? Eh, yo le estaba comentando más o menos y recordando lo que hemos visto en las clases anteriores. Nosotros en la unidad número 2 nos estamos centrando en el género lírico, que son los poemas. La clase pasada revisamos 6 poemas, ¿no es cierto? Y nos había quedado de tarea que era el último poema que se llamaba Caleta de Pescadoras, algo así. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el último poema, chiquillos? Que nos había quedado de tarea. No, Canción de Pescadoras. Canción. Gracias, Isidora. Canción de pescadoras, no era caleta de pescadoras, canción de pescadoras, ¿ya? Los otros ya los habíamos revisado, respondimos preguntas en relación a eso y nos estábamos centrando también en el lenguaje figurado, en el cual decíamos que, y que ustedes también comentaban a través de las preguntas que me enviaron, que lo más difícil a la hora de entender un poema era el lenguaje figurado, este lenguaje que usaban los poetas o las poetisas para poder escribir estos poemas y que era un lenguaje que se les complicaba porque además este lenguaje venía como a embellecer más al poema, pero nos complicaba a nosotros un poquito más y de eso, del lenguaje figurado, aprendimos algunas figuras literarias, donde vimos la figura literaria de personificación y comparación, ¿ya? Yo vi la respuesta, estaban bastante bien, estaban súper buenas además su respuesta y tenían que averiguar también de algunos dichos típicos que son parte del lenguaje figurado también, porque ahí encontramos en estos dichos que estábamos comentando antes, encontramos algunas figuras literarias también y que es un lenguaje, porque estos dichos son de lenguaje figurado que ustedes tenían que averiguar. La retroalimentación de eso lo vamos a hacer la próxima semana, porque recuerden que siempre dejamos la última clase del módulo para retroalimentar las tareitas y las preguntas que van quedando y reforzar algunas cosas, ¿ya? Entonces, aquí yo voy a comprar, ¿sí? Para que comencemos ahora. Anita, ¿me puedes avisar si se ve la pantalla? ¿Ya? Cuando la comparta todavía no, pero porque yo ya no los voy a ver, ¿sí? Para que pongan atención. Sí se ve. ¿Se ven? ¿Sí? Ya, Sí. súper. Ya, chiquillos, aquí como dice, efectivamente, estamos en la clase número 5 de lenguaje, hoy día lunes 20 de julio, para que lo escriban también en su cuadernito, ¿no es cierto? Clase número 5. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? También acá. Hoy trabajaremos con nuestro texto y cuaderno y además tienen que tener el lapicito. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? ¿Ya? Vamos a parar un poquito con los poemas y vamos a trabajar con otro tipo de texto. Vamos a parar ahí un poquito con el género lírico y nos vamos a centrar en otro tipo de texto. Entonces, vamos a aprender a extraer información implícita, explícita de un texto informativo. Y el texto informativo que vamos a trabajar el día de hoy es en unas famosas infografías, ¿ya? Que están en la página 110 y 111 de nuestro libro de lenguaje, ¿ya? Y para recordar un poquito qué son las infografías, vamos a ver como inicio un video para recordar lo que es una infografía. ¿O alguien me puede decir qué es una infografía? Chiquillo, si pensamos un poquito, si nosotros miramos la página 110, 111, ¿alguien me podría responder qué es una infografía? Una imagen que da información. ¿Alguien? Ya, bien, Anita, sí, bien. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser, chiquillo?
si es que se llega a escuchar mal, ¿ya? Yo voy a saber al tiro, pero yo ahora voy a poner en silencio mi micrófono, ¿ya? Para mostrarles el video, así que tú, Anita, apenas lo vean, lo escuchen, me avisas, porque yo no les puedo hablar por el micrófono porque lo voy a silenciar ahora, ¿ya? No se escuchó. Y en grande, más en grande se veía, ¿no es Sí cierto? se ve. Quedaba como en blanco, pero ¿Ah? no he puesto audio todavía. Ahora les voy a colocar audio porque como sentí que esa era la clase, todavía no le coloco audio, ¿ya? Ahora sí, voy a silenciar mi micrófono. ¿Qué es, para qué es y cómo empezar una infografía? Según la RAE, la infografía es la técnica de elaboración de Sí se escucha. imágenes mediante un ordenador. Sin embargo, estas son mucho más que eso. Sí, amigo, se corta a veces. Sí, se me está medio cortando a mí Se también. usan para entender, relacionar o estructurar información de las personas. Por tanto, resultan útiles para comunicar. Chicos, lo voy a colocar de nuevo, pero se le escucha medio cortado a veces por la conexión de internet. Se escucha un poquito cortado, pero sí se logra entender lo que quiere decir, ya, porque a mí también se me escuchó en un momento cortado, pero funcionó. Lo voy a colocar de nuevo, ¿ya? Pero yo voy a silenciar mi micrófono porque si no se va a escuchar doble, ¿sí? Lo voy a colocar. Tía, creo que es su internet. ¿Qué es, para qué es y cómo empezar una infografía? Según la RAE, la infografía es la técnica de elaboración de imágenes mediante un ordenador. Sin embargo, estas son mucho más que eso. Se usan para entender, relacionar o estructurar información de forma clara, sencilla, gráfica y dinámica, para acelerar la comprensión y asimilación de sus contenidos y llegar a más personas. Por Ya, voy a compartirla de nuevo, ¿ya, chiquillos? Bueno, vamos a esperar que se cargue un poquito y lo voy a compartir de nuevo, ¿ya? ¿qué es? ¿Para qué? Y ahora sí lo voy a compartir, voy a silenciar mi micrófono, ustedes me avisan si se ve, ¿ya, porfa? Sí se ve. ¿Qué es? ¿Para qué es y cómo empezar una infografía? Según la RAE, la infografía es la técnica de elaboración de imágenes mediante un ordenador. Sin embargo, estas son mucho más que eso.
Se usan para entender, relacionar o estructurar información de forma clara, sencilla, gráfica y dinámica, para acelerar la comprensión y asimilación de sus contenidos y así llegar a más personas. Por tanto, resultan útiles para comunicar conceptos complejos que de otra forma serían monótonos y difíciles de entender. También se usan para visualizar datos, sintetizar cantidades muy grandes de información, comprender procesos, como un gancho para atraer la atención de las Oh, personas o como comunicación efectiva e inmediata, entre otras cosas. Para hacerlas, hay diferentes elementos representativos que se pueden utilizar como son ilustraciones, mapas, iconos o pictogramas, fotografías, gráficos lineales, organizacionales, gráficos de torta, de barras, etc. A su vez, pueden ser dinámicas, animadas o interactivas, o algunas pueden ser fijas para usarlas en medios impresos y web. ¿Cómo empezar a hacer una infografía? Lo primero es identificar un tema, hacer la correspondiente investigación y definir así qué es lo que se quiere mostrar. Después hay que empezar a hacer los bocetos que determinen la estructura, el tamaño y los elementos que nuestra infografía va a tener. Cuando ya se haya determinado claramente qué es lo que se quiere, podemos empezar a construirla. Es muy importante que al final se mencionen las fuentes de donde se sacó la información o citar al correspondiente autor. No olvides leer los términos y condiciones de los sitios de origen. ¿Se escuchó alguien, no es cierto? ¿Se escuchó mejor? ¿Sí? Ya. Sí, Sí, como que que de primero se escucha un poquito como cortado y después se escucha mejor. ¿Ya? Bueno, ahí nos resumía a grandes rasgos lo que es una infografía, ¿no es cierto? Y como había dicho la Anita, es como información a través de imágenes. Por eso dice infografía, porque lo gráfico tiene que ver con las imágenes y la info tiene que ver con la información que yo coloco de esta infografía. Y nosotros tenemos una, y tenemos una en la página 110 y 111, que es de este personaje que vamos a recordar el día de hoy, que es Gabriela Mistral. Y este texto es un tipo de texto no literario. ¿Y por qué es un texto o tipo de texto no literario? Porque es un texto que nos está entregando información. ¿Y sobre quién nos va a entregar información este texto no literario, chiquillos, que es una infografía? ¿De quién? ¿De quién se centra? El Bastián. de la Gabriela Mistral. Perdón, Maxi, no te escuché bien. Se trata de la Gabriela Mistral. Excelente, muy bien. O sea, información de Gabriela Mistral. Y si nosotros nos damos cuenta y observamos bien ahí el texto, nos damos cuenta que hay muchas imágenes, hay hartas cosas de colores, como que se hace bien atractiva para que nosotros capte la atención de nosotros y podamos leerlas. ¿Ya? Voy a compartir de nuevo y me avisan. El micrófono lo voy a tener encendido, pero vamos a seguir compartiendo acá. ¿Ya? Vamos a continuar con nuestra clase. Ya nos quedó claro, nos quedó claro cómo se hace una infografía. Entonces, como dije, vamos a ver un texto informativo que es la infografía, que es un texto de tipo no literario, y además vamos a extraer información implícita, explícita. Chiquillo, y quiero que me escuchen y me pongan atención acá. ¿Han escuchado estos conceptos implícito y explícito? Yo creo que sí, porque esto se enseña desde antes. Cuando ustedes le preguntan, chiquillos, aquí hay preguntas de tipo explícitas y hay preguntas de tipo implícita. ¿Qué es implícita y explícita? ¿Se acuerdan? Algo que no está dado y algo que está dado, que está a Ya, simple vista. bien, Anita, si nosotros nos llevamos a nuestra realidad y cuando leemos un texto y yo le doy preguntas en la cual la pregunta está ahí, textual en el texto, ¿qué tipo de pregunta es esa? ¿Implícita o explícita? Explícita. explícita. Excelente, muy bien. O sea, para ir entendiendo aún más, cuando yo tengo respuesta de tipo explícita, las respuestas están directamente en el texto y las implícitas están o yo tengo que deducir más o menos de lo que estoy leyendo. ¿Qué creen ustedes? Deducir. Hay que deducir, excelente, muy bien, chiquillo. Entonces, si saben lo que es implícito y explícito, ¿ya? Cuando la respuesta está en el texto, y de que nosotros hemos leído varios,
está ahí, pero gráficamente en el texto, decimos que son preguntas de tipo explícita. Y cuando hablamos de implícito, efectivamente decimos que la respuesta no está en el texto, pero yo tengo que leer a lo mejor lo que está antes o está después para deducir cuál es la respuesta. Y esas a veces son más difíciles de responder, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver en la clase del día de hoy. Nos vamos a centrar en la infografía y además vamos a sacar información explícita e implícita de esta infografía, ¿ya? Entonces, para comenzar, ¿conocen a esta mujer, chiquillo? ¿Quién es esta mujer? Pregunta que vamos a responder de forma oral, ya no las vamos a escribir en el cuaderno. ¿Quién es esta Gabriela mujer? Mistral. Gabriela Mistral. Ya, ¿cómo se llama? Ya saben, Gabriela Mistral. ¿Qué saben de ella? ¿La conocen? Es escritora. Es escritora. Poeta. Ya, bien. ¿Qué más saben de ella, chiquillo? Sabemos que es escritora. ¿Qué más? Murió. Ya, Es que chilena. falleció. No escuché al último. ¿Qué me dijeron? Es chilena. Es chilena, bien. ¿Sí? ¿Qué más sabemos? No estén mirando el libro, sí, pues acuérdense que sí mira el libro. Es antes de que nosotros ya nos introduzcamos. Es famosa esta. ¿Qué más es? ¿Qué es ella, chiquillo? Recibió un premio Nobel. Ya, bien, recibió un premio Nobel. ¿Sí? Profesora, muy bien, es profesora. ¿Pero qué más es? ¿Por qué estamos viendo nosotros a Gabriela Mistral? Porque es poeta. Poetisa. Porque es Poetisa, importante. exacto, muy bien, chiquillos, sí. Excelente, muy bien, así que saben de ella. Bueno, sí la conocen, efectivamente, saben cómo se llama y además saben cosas de ella. Saben que es escritora, que recibió un premio Nobel, que es profesora también, que fue profesora, que falleció, que fue alguien bien importante. Por eso nosotros vamos a conocer este tipo de texto no literario que es la infografía, un texto informativo sobre la vida de Gabriela Mistral, ya que ustedes sí conocen de ella. ¿Y por qué estamos viendo de ella? Porque además ella escribió muchos poemas, chiquillos, muchos. No sé si ustedes han leído alguno de ellos. ¿Han leído alguno de poemas de Gabriela Mistral? No. Yo sí. ¿Sí? ¿Cómo cuál se acuerdan de alguno de ella? El de la canción de pescadoras. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué más? Rum, rum, tiempecitos. Ya, bien, excelente. Muy bien, canción de pescadora si han leído, porque es de Gabriela Mistral, chiquillo, excelente, muy bien. Ya, avancemos. Entonces, quiero que me pongan atención acá. Miren, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ubicar en el libro la página 110 y 111, donde vamos a revisar las actividades sobre la infografía de Gabriela Mistral. Pero antes de leer, nosotros vamos a seguir este orden, porque la vamos a leer en conjunto, ¿ya? Vamos al libro y leeremos la infografía en el siguiente orden. Y vamos a seguir el orden que aquí nos están sugiriendo. Lo primero que vamos a leer, para que se vayan acordando, título, luego el nacimiento, sus vidas en cifras, obras fundamentales, afectos, reconocimientos y lugares. ¿Por qué? Porque en estas 7 partes se divide o subdivide, ¿no es cierto?, la infografía de Gabriela Mistral, cosa súper importante de los aspectos, de los reconocimientos que ella recibió, de los lugares en el cual estuvo y ella hizo trabajos importantes, ¿ya? Recuérdense de este orden, para yo no saltarme este orden y continuemos el mismo, ¿ya? Voy a dejar de compartir esta y voy a compartir otra pantalla donde vamos a ir al libro, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar en la página 110. Hoy no tengo el libro, espérenme. ¿Dónde vamos a ir al libro? Y vamos a ir a la página 110, donde vamos a comenzar a revisar esta infografía de Gabriela Mistral. ¿Se ve ahí? ¿Se ve, chiquillos? Sí. Ay, espérenme, que me pasé. Ahí está. Voy a agrandar un poquito. ¿Ya? Ahí. La cual teníamos que seguir el orden. ¿Y cuál era el orden que nos pedía, chiquillos? ¿Cuál es lo primero que teníamos que leer?
El título. El título. Ya, mire, póngame atención acá. ¿Para qué vamos a revisar esta infografía? Bueno, yo les decía primero, porque ella es un personaje súper importante para nosotros los chilenos. Además, tiene muchos poemas y también nosotros leímos un poema de Gabriela Mistral que era en la clase antes pasada. ¿Ya? ¿Para qué? Para conocer más acerca de la vida y obra de Gabriela Mistral y cómo leyendo una infografía, datos relevantes de su vida y su obra, ¿ya? Porque ella hizo muchas cosas que a lo mejor nosotros no conocemos algunos detalles. Infografía sobre Gabriela Mistral. A continuación, te invitamos a aprender más acerca de la vida y obra de Gabriela Mistral, ¿ya? ¿Quién quiere leer el primero, la primera parte hasta ahí? Donde yo tengo destacado con celeste, azul. ¿Quién quiere leer, chiquillos? ¿Nadie quiere leer hoy día? Yo diría, yo. Camila, soy yo. Camila, ya Camila. Comencemos. Gabriela Mistral, desde el Valle del Elqui al mundo. Ya, La stop. Ahí, pre- Camila, stop. A mí me llamó la atención algo aquí. Desde el Valle del Elqui al mundo. ¿Por qué dice desde el Valle del Elqui? Porque ella estaba allá. Ya, bien, excelente, muy bien. Sigue Cami. La presente infografía es una síntesis de los hechos que marcaron la vida de Gabriela Mistral, donde sin duda su obra es el legado más importante que perdura transcurridos 58 años de su fallecimiento. Chile, Vicuña y el Valle del Elqui logran trascender al mundo tras el máximo reconocimiento obtenido por Mistral, el Premio Nobel de Literatura en 1945. Ya, gracias Camila. O sea, recién en 1945 y se cumplen 58 años de su fallecimiento. ¿Ya? Ella murió joven, no murió tan adulta, chiquillo. Nacimiento. Acá después nos decía que teníamos que seguir acá. ¿Sí o no? Era por el nacimiento. ¿Quién quiere leer aquí? Nacimiento. Ahí. Yo día leo. Ya leo. Vamos. Nacimiento. Lucía de María del Perpetuo. Socorro Godoy Alcayaga. Luego Stop. Hasta ahí. ¿Se dan cuenta cómo se llama? Ese es el nombre verdadero de ella. ¿Ustedes saben por qué se llama o se puso este seudónimo de Gabriela Mistral? Sin leer nada ahí. Piensen un poquito. ¿Por qué creen ustedes que se puso Gabriela si el Leo nos acaba de decir que se llama Lucía del Perpetuo, Socorro, Godoy, Alcayaga? ¿Por qué creen ustedes que se puso el seudónimo? Porque además ese es un seudónimo, no es su nombre de Gabriela Mistral. Se lo puso en honor a unos poetas. Ya, excelente. Bien. Y que aquí lo tenemos, miren. Vayan aquí abajo donde están estos cuadraditos ahí donde dice quién es el papá y la mamá. Dice, el seudónimo Gabriela Mistral fue concebido por la escritora como un homenaje a dos poetas a los que admiraba extraordinariamente, el italiano Gabriel de Amnusio y el francés Frédéric Mistral. O sea, en honor a estos dos, efectivamente, poetas que ella admiraba, se puso el seudónimo Gabriela Mistral, porque el Leo ya nos dijo cómo se llama, tiene un nombre gigante, tiene como 3 nombres, Lucila de María del Perpetuo Socorro, Godoy Alcayaga. ¿Sí? Ya Leo, continuemos. Luego reconocida mundialmente como Gabriela Mistral, nace tras un parto difícil el 7 de abril de 1889 en la casa de su abuela materna de la ciudad de Vicuña, en pleno Valle del Elqui, tierra de Marcarias. ¿No? ¿Qué marcaría? ¿Mm? No, bien, su obra posterior. Excelente, gracias Leo, muy bien. Entonces ya sabemos del año de nacimiento de Gabriela Mistral, que nació el 7 de abril, miren, de 1889, ¿eh? 1889, hace harto tiempo atrás, ¿no es cierto? Ya, luego, ¿qué nos decía que teníamos que leer? Sus cifras, su vida en cifras, ese era el orden que teníamos que seguir, ¿sí? ¿Se acuerdan o no?
Sí. Ya, bien. ¿Se ve ahí, no es cierto? ¿Sí? Sí. Sí, ya, bien. ¿Quién quiere leer entonces esa parte de ahí? Yo, ¿Quién yo? le hiciera guerra. ¿Qué Isidora? Su vida en cifras. 18 años ejerció Lucila como maestra rural, tarea desarrollada entre 1904 y 1922. Hasta ahí, Isidora, mira. 18 años ella ejerció como maestra, como profesora, pero rural, ¿no es cierto? Harto tiempo, desde 1904 a 1922. Continúa, Isidora. Ya. En 67 años era la edad de Gabriela al fallecer a causa de un cáncer de páncreas en Nueva York el 10 de enero de 1957. O sea, ya tenemos la fecha de nacimiento, tenemos la fecha en que falleció, a cuántos años tenía, que nos nombraba ahí la Isidora, y en qué lugar murió, porque no murió aquí en Chile, sino que murió en Nueva York, en Estados Unidos, el 10 de enero de 1957. Excelente. Continuamos entonces. Pero antes de saltarme a las obras principales, quiero que me pongan atención acá. Miren, Gabriela Mistral era hija única de este matrimonio de Juan Godoy Villanueva, que era su padre, y su madre era Petronila Alcayaga Rojas, la madre. Pero sí tenía una hermana, pero era una hermana solo de mamá, ¿sí? Porque no compartían el mismo papá, que se llamaba Emelina Molina Alcayaga, que era su hermanastra, ya que era solo hija de mamá y no de este matrimonio que tenían, porque ella fue hija única de ese matrimonio, ¿ya? Continuamos. Ahora venían las obras fundamentales. Y aquí tenemos harta obra importante. Y aquí quiero que pongan atención, porque luego vamos a tener que responder una pregunta aquí de esta parte, de sus obras fundamentales, ¿ya? Yo les voy a leer algunas y si alguien quiere ayudarme, me avisa, ¿ya? Obras fundamentales. Desolación en 1922. Editado en Nueva York en 1922, los poemas incluidos habían sido escritos 10 años antes, o sea, los escribió 10 años antes que los publicaran. Entre ellos, Sonetos de la Muerte, mientras Gabriela ejercía la labor docente en Coquimbo. O sea, cuando ella estaba ejerciendo como docente en Coquimbo, escribió todos estos poemas y luego fue, y también estaba ejerciendo en ese tiempo, y luego fue publicado y editado en 1922, 10 años después de que ella lo escribió. Lecturas para mujeres en 1923. El Consejo de la Institución Primaria le otorga el título de profesora de castellano. Aparece en México su libro Lectura para mujeres. O sea, aquí tuvo dos cosas súper importantes. Apareció en México. ¿Se han dado cuenta que las dos cosas que ya llevamos fueron aquí en Chile o fueron en otros países? Fueron a otros países. Fueron en otros países, muy bien, Maxi, en otros países. ¿Ya? El Consejo de la Institución Primaria le otorgó el título de profesora y además en México aparece su libro Lectura para mujeres. Ternura, en 1924. Realiza su primer viaje a Europa. En Madrid, la editorial Saturnino Callejas publica Ternura. Visita los Estados Unidos y ofrece una conferencia en la Universidad de Columbia. Imagínense, Universidad de Columbia, una universidad súper prestigiosa a nivel mundial, ni siquiera de Estados Unidos, sobre la reforma educacional, pero de México, en México, ¿ya? No la reforma educacional de Chile, sino que en México, ¿ya? Nubes Blancas, en 1934. En su libro Nubes Blancas, descubre sus recuerdos sobre los paisajes chilenos que conoció. Talca, 1938, Gabriela Mistral se había convertido en la mujer más aclamada del continente. La editorial Sur de Buenos Aires publicó su libro Tala. Hasta aquí. Miren, de los 5 hechos súper importantes en su vida, obras fundamentales, ¿fueron editadas y publicadas en Chile o fueron publicadas en otros países, chiquillos? En otros En países. otros países. En Afuera. otros países, exacto. ¿Qué creen ustedes? ¿Se les dio la importancia en que en Chile a ella? ¿Desde un principio se le dio después? Después. Después se dan cuenta que
en ese momento ella ya era importante porque además había dado una charla en Columbia, en una universidad súper prestigiosa que yo les decía a nivel mundial hasta el día de hoy, en Estados Unidos, y de lo primero que hemos visto, súper importante, jamás se publicó nada aquí en Chile. Todo fue en el extranjero, en otros países, en Nueva York, en Estados Unidos, en Europa, en México, etcétera. ¿Ya? Antología 1941. Se traslada a Petrópolis, Brasil, en calidad de cónsul. Este periodo corresponde a uno de los más tristes de Gabriela, debido a la muerte de su amigo Stefan Zweig y su esposa, y de su sobrino Juan Miguel, que ella le llamaba Jin Jin, porque ella tuvo hijos, chiquillos. ¿Saben si tuvo hijos? No tuvo. No tuvo hijo, excelente, muy bien. Lo único que tenía más cercano a ella como un hijo, muy bien, Maxi Rubio, no tuvo, ¿no es cierto? Fue su sobrino, y a su sobrino ella le colocó Jin Jin, y que era hijo de esta hermana, que eran hermanas de mamá nomás, porque ella tenía otro papá, su hermana, y Gabriela tenía otro papá, ¿ya? Fueron hermanas, y ahí también se enteró de la muerte de su sobrino, que más adelante vamos a leer qué pasó con el sobrino, ¿ya? Lagar, en 1954, viaja a Chile con rango de invitada oficial de gobierno. O sea, ella se devuelve a Chile porque después pasó harto tiempo afuera en el extranjero, porque ya era súper importante ella, pero aquí en Chile lamentablemente no le habían dado la importancia que correspondía a Gabriela Mistral. Entonces, después, cuando ya ve Chile, que ella es súper famosa, súper aclamada, es muy seca en lo que hace, ¿no es cierto? Dice, viaja a Chile con el rango de invitada oficial de gobierno. Lagar es publicado en Santiago, miren. ¿Cuál es lo primero que se publicó aquí en Chile entonces? Apareció el Santiago, hablando de Santiago. Hola. Sí, miren, fue el primero que se publica en Santiago de Chile por la Editorial del Pacífico. Regresa y luego regresa a Estados Unidos. Entonces, ¿cuál fue? Lo primero que se publicó acá fue el Lagar, ¿no es cierto? Recados, 1957. Escuchen, muere el 10 de enero en Nueva York, Estados Unidos. Sus restos mortales llegan a Chile el 19 de enero, o sea, 9 días después de su muerte. Aparece en Chile el tomo cuarto de las obras completas de Gabriela Mistral, Recados, contando a Chile. ¿Ya? Miren, después de muerta, publicaron aquí en Chile obras que ella había realizado, ¿sí? Por eso dice que aparece en Chile el tomo 4 de las obras completas Gabriela Mistral, Recados, contando a Chile. Y, por último, Poema de Chile, en 1967, o sea, fue posterior a su muerte. ¿Cuántos años habían pasado de que murió ahí? Si ella murió en el 57, al 60, 10 años. 10 años. 10 años. 10 años, muy bien, Josefa, y la que respondió después. La edición del Poema de Chile es el primer libro póstumo. ¿Qué significa póstumo? Después que de Gabriela fue ensamblado y editado por su secretaria Doris Dana en 1967. ¿Ya? Y aquí están su obra súper importante, luego después de 10 años después de su muerte, efectivamente Chile edita y sacan a la obra el libro póstumo de Gabriela, que fue ensamblado y editado por su secretaria, ¿ya? Todo el resto, antes que Chile, fueron otros países como México, Estados Unidos, Europa, ¿no es cierto? Porque son los países que más se nombran, ¿ya? Continuamos. Luego, ¿cuál era el orden que teníamos que seguir? ¿Afectos o reconocimientos? ¿Se acuerdan? Afecto. Afectos. Ya, ¿quién quiere leer ahí afectos? ¿Quién quiere leer ahí, chiquillos, de los afectos de Gabriela Mistral? Espérenme. Yo la hice guerra. Ya ahí sí, vamos. Afectos. Juan Miguel Godoy Mendoza. A inicios de 1926 logró satisfacer en parte sus anhelos de maternidad con la llegada del pequeño sobrino Juan Miguel Godoy Mendoza,
a quien cariñosamente llamó Yin Yin. En Petrópolis, Brasil, a los 17 años de edad, Yin Yin se suicida. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de ese tema anteriormente en sus obras? Y que ella había sufrido esa pena porque su sobrino se suicidó. Ni siquiera murió de alguna enfermedad, algo, sino que el sobrino se suicidó. ¿A cuántos años tenía Jin Jin cuando se suicidó? 17. O sea, jovencito, pues adolescente, pues chiquillo. Súper jovencito. Entonces fue una pena gigante para ella. ¿Por qué me salió esto? Ya. Continuamos. Abajito. Romelio Ureta Carvajal. Ya, Camila. La Isidora era. Sí. Sí. Romelio Ureta Carvajal, empleado de ferrocarril con quien Lucila mantuvo un amor apasionado en su juventud. ¿Quién era Lucila? Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, muy bien. Entonces, efectivamente, Romelio Ureta Carvajal, que fue un empleado de ferrocarril, mantuvo un amor apasionado en la juventud con Gabriela Mistral. Continúa nomás, Isi. Yeah. Doris Dana, amiga, compañera y albacea de la obra de Gabriela Mistral y su principal heredera. Chiquillos, ¿ustedes saben lo que es albacea? Bien. ¿Saben lo que es albacea? Si ahí me habla de que esta amiga era albacea de Gabriela Mistral, ¿saben lo que es? Administra los bienes. Ya, excelente, muy bien. Es aquella persona que efectivamente se encarga de hacer cumplir la última voluntad del difunto y además custodia, como dijo o administra los bienes hasta que se repartan según los herederos. ¿No es cierto? ¿Sí? Muy bien. Continuamos. ¿A dónde teníamos que continuar? ¿Con los conocimientos o Los reconocimientos? reconocimientos. Ya, reconocimiento. 1914. Escuchen. Luego de publicar decenas de artículos y poemas en diarios y revistas, en 1914 gana los Juegos Florales de Santiago con sus sonetos de la muerte, inspirados en el trágico destino de su amor juvenil, Romelio Ureta. ¿Se dan cuenta aquí, chiquillos, cuando estamos leyendo de la obra, de las cosas importantes que hizo Gabriela Mistral y al leer este reconocimiento que ella obtuvo, con estos artículos y poemas que ella publicaba en revistas y en diarios, publicó estos sonetos de la muerte que fueron inspirados en el trágico destino de su amor con este joven, con este amor juvenil que tuvo ella, que era Romelio Ureta. Y aquí tiene que ver con lo que ustedes respondieron hace unas clases atrás, en qué se inspiraban. ¿Se acuerdan que hablábamos en qué se inspiraban estos poetas o poetisas para escribir? Y aquí nos damos cuenta que Gabriela Mistral se inspiraba en lo que le sucedía a ella, ¿sí o no? Porque aquí dice sonetos de muerte inspirado en el trágico destino de su amor, ¿ya? Y aquí podemos darnos cuenta que sí, efectivamente, ellos se inspiran en lo que les sucede a ellos también o en el estado de ánimo en que ellos estén, ¿ya? 1945, a sus 56 años, ¿sí? Recibe, mire, el Premio Nobel de Literatura el 10 de diciembre de 1945. Viaja hasta Suecia en barco para recibir el galardón de manos del monarca sueco Gustavo V. Es la primera vez que un escritor latinoamericano es reconocido con tan distinción y que era algo súper importante, ¿ya? Ese es el Premio Nobel de Literatura, no es un premio que da Chile, ¿ya? En 1951, recién después de esos años, porque ella muere, ¿en qué año murió Gabriela Mistral, chiquillo? 1957. O sea, muy pocos años de diferencia de que recibió el premio a la muerte, ¿no es cierto? En 1951 recibe el Premio Nacional de Literatura de Chile, ahí recién. El dinero asociado al premio, porque además este premio tenía dinero asociado, ¿qué hizo ella? No lo gastó para ella ni nada para ella, sino que efectivamente lo destina a los niños y niñas sin recursos que viven en el Valle del Elqui. ¿Por qué creen ustedes que hizo eso, chiquillos? Que se lo entregó a los niños que viven en el Valle del Elqui. Para Porque que era generosa.
Ya, porque era generosa, Por bien. sus recuerdos, Perdón, no escuché esa última parte. por sus recuerdos, Ya, por sus recuerdos, bien. Por su escasez que tuvo cuando niña. También, excelente. ¿Por qué más habrá sido? Porque ella se acuerda de su pasado, po. ¿De dónde viene ella? ¿Del valle? Del Elqui, ¿no es cierto? Viene del valle del Elqui, claro. Y también se acuerda de lo que vivió ella también, porque a lo mejor no tuvo un buen pasar. Ya. Y la última parte de esta infografía, ¿qué se acuerdan lo que es una infografía? ¿Sí? Y que el mismo título nos dice, infografía. Una imagen con información. Excelente, muy bien. Lugares. Gabriela Mistral, mire, quiero que me pongan atención. Miren, todos los países que salen ahí nombrados. México, Estados Unidos, Francia, Panamá, El Salvador, Cuba, República Dominicana y muchos más. Gabriela Mistral trabajó en diversos puestos diplomáticos a partir de 1925, siendo cónsul en varios países latinoamericanos y europeos. Además, por su prolífera labor poética, recorrió diversos países, entre ellos México, Estados Unidos, Francia, Suiza, España, Italia, Brasil, Argentina, Uruguay, Suiza, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Portugal, Dinamarca, Perú, Ecuador y Suecia. ¿Se dieron cuenta? ¿Era alguien importante Gabriela Mistral, chiquillo? Sí, 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 tía, era importante. sí. Importantísima Gabriela Mistral, pues chiquillos, ¿sí o no? Pero miren, con lo que leímos nosotros, sí. Suiza aparece 2 veces, sí. Sí, Rocío tiene, o sea, Isadora tiene razón. Suiza, no, es que uno es Suiza y el otro es Suecia. Ahí está, parece que yo nombré 2 veces Suiza. Es Suiza y uno es Suecia Isadora. ¿Ya? Son distintos. ¿Sí? Lo que le estaba diciendo. Les decía, sí, aparece 2 veces, tiene razón. Suiza y Suiza. Ahí, arriba y abajo, mire. Suiza y Suiza. Sí, gracias Isadora, aparece 2 veces, tienes razón. Les decía yo, en Chile, ¿se le dio la importancia al principio o al final? ¿Se le dio la importancia que tenía que Al tener final, al final? al final, al final. Exacto. No se le dio la importancia que tenía que tener Gabriela Mistral en un principio, sino que se le dio en otros países. Y cuando Chile se dio cuenta que efectivamente Gabriela Mistral era importante, era expertise en lo que ella hacía, ¿no es cierto? Como dicen ustedes, seca, ¿ya? Eh, Recién ahí, ya cuando le quedaban como poquitos años de vida, porque después de que recibió el premio de literatura en Chile, pasaron algunos años y murió, ¿no es cierto? Falleció casi al final. 6 años. Sí, exacto, Anita, gracias. Casi al final de su carrera le tomaron, como que le tomaron en cuenta y la enaltaron y le dieron el valor de ella, ¿no es cierto? De lo que era ella y lo que consiguió en su vida, ¿ya? Para hacer una infografía, ¿no es cierto? Que aquí la vemos que es más llamativo, más entretenido de poder leer, nos invita a leer por los colores, la información, las imágenes que hay. Para sacar la información, ¿yo puedo colocar cualquier información o tengo que buscar una fuente que sea segura y que me esté diciendo la verdad? Porque nosotros sabemos que en Internet Buscar encontramos, una fuente segura. exacto, encontramos muchas fuentes que a lo mejor no tienen la información correspondiente, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, para poder hacer una infografía, que también nos indicaba ahí en el video que vimos al principio, decía que nosotros tenemos que buscar en lugares que eran, efectivamente, que era real, que la información que estaba ahí era así, ¿no es cierto? Y aquí, esta infografía fue sacada de aquí, miren, fue recuperada el 14 de agosto del 2019 en el diario El Día, ¿ya? De ahí fue sacada esta infografía del diario El Día el 14 de agosto del 2019. De ahí fue sacada esta infografía. Ahora, para continuar, y aquí vienen las preguntas. Primera pregunta que van a responder porque la vamos a compartir, que está en la misma página. ¿Qué es lo que más les llamó la atención acerca de la vida de Gabriela Mistral? De lo que nosotros leímos acá, chiquillos. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? Entonces, en el cuaderno van a colocar
clase número 5, lunes 20 de julio, ¿sí? Y van a colocar desarrollo, página 111. Desarrollo, página 111. ¿Qué es lo que más le llamó la atención acerca de la vida de Gabriela Mistral? Ahí está, la voy a correr para que la veamos un poquito. Espérenme. Ahí. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de Gabriela, de la vida de Gabriela Mistral? ¿Ya? Solo coloquen desarrollo para que no escriban toda la pregunta, ¿ya? Después ordenen ustedes en su cuaderno, para que lo hagamos rápido. Y además, ¿qué datos de aquí, de la infografía estoy hablando, no conocían? Estas preguntitas de acá es en relación a la infografía que leímos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que más le llamó la atención de la vida de Gabriela Mistral y qué datos no conocían? ¿Ya? Cualquiera que se le venga la imagen o revisen ahí mientras. Un minuto, y lo voy a hacer con tiempo. ¿Ya, chicos? ¿Terminaron? ¿Qué es lo que más le llamó la atención acerca de la vida de Gabriela Mistral? ¿Y qué datos no conocían en relación a la infografía, lo que acabamos de leer? ¿Ya? ¿Listo? ¿Sí? ¿Terminaron, chicos? Santiago, Josefa, Camilas, Zúñiga, Sí, Camila Guerra, Isadora, Maximiliano, ¿sí? Anita, Leonardo, Sí, ¿ya? Revisamos entonces. Esta es una pregunta personal, chiquillos, porque a lo mejor no a todos le llamó la atención lo mismo y no todos conocían los mismos datos o no conocían algún dato, ¿ya? ¿Sí? ¿Quién quiere compartir su respuesta? me llamó la atención que no tuvo hijos, Ya, bien. ¿Y qué datos no conocían? que había viajado por tantos países. Excelente, muy bien. Excelente. ¿Quién más quiere compartir? ¿Quién más, chiquillos? Nicolás, la Camila, la Anita. ¿Quién más quiere compartir? yo tía, Yanita. que no tuvo mucho reconocimiento en Chile, sino hasta 1951, 6 años antes de morir. Ya, bien. ¿Y qué datos no conocías, Anita? Porque eso fue lo que te llamó la atención, ¿no es cierto? Ya. ¿Y qué datos no conocías? Que no tenía hijos y también el que puse. Ya, bien. Yo puedo decir lo mío. A mí lo que me llamó la atención, bueno, y el dato que no Y conocía, que tenía una hermanastra. ya. El dato que yo no conocía es que su sobrino se había suicidado. Ese dato yo no conocía ni que tampoco tenía 17 años cuando se había suicidado. Y lo que también me llamó harto la atención fue que había recorrido hartos países, ¿sí? Que se había hecho bien importante, pero como en el extranjero y no aquí en Chile. ¿Ya? ¿Quién más quiere compartir? ¿El Ariel? Ya les voy a leer lo que puso el Ariel. A mí me llamó la atención que a sus 56 años recibiera su primer premio y no sabía que viajó por tantos países. Excelente, Ariel, muy bien. ¿Qué más quiere compartir, chiquillo?
Recuerden que tienen que tener escrito en el cuaderno siempre. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Quién más quiere compartir? Leo, ¿quieres compartir tu respuesta, Bastián? ¿Qué pusiste tú, Bastián? Yo le puse que lo que me llamó la atención fue su nombre tan raro Ya, largo, no es raro, como bien largo, ¿no es cierto? y Ya, no bien. sabía cuándo murió. Ay, no sabías cuándo murió. Ya, excelente, muy bien. ¿Quién más quiere compartir? Leo. Tía, que se me había salido. Ay, ¿te había salido? Eso Sí, va a salir. mira, tienes que responder esta pregunta. ¿Qué es lo que más te llamó la atención acerca de la vida de Gabriela Mistral y qué datos no conocías en relación a la infografía que leímos todo? ¿Ya? Mire, tía. Maxi Rubio o Maxi Vivero, ¿alguien de ustedes dos quiera compartir su respuesta? ¿Alguien más quiere compartir? Pero No, Vivero, ya Maxi. ¿Qué dije yo, Maxi? ¿Cuánto? Vivero, Ya, Maxi, dale. me Ya, llamó Maxi. la atención sus obras ¿Ya? y, ¿Y qué? los países que visitaron, que ella Ya, visitó, ya. ¿Y qué datos no conocías? que no tenía hijos. Ya, excelente. Bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Continuamos. Ya, miren, pónganme atención. Segunda pregunta. Gabriela fue maestra rural. ¿Se acuerdan que ahí salía que había ejercido muchos años como maestra rural? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos años ejerció como maestra rural? Que fue uno de los primeros datos que leímos. ¿Se acuerdan? 18. 18 años, excelente, 18. Ya, mire entonces. Gabriela fue maestra rural. ¿Cómo se imaginan su labor como docente? Hasta ahí, solo esa pregunta, ¿ya? ¿Cómo se imaginan? Esta es una respuesta personal de cada uno de ustedes, ¿sí? Y después les voy a, cuando terminen de responder esa, les voy a hacer otra pregunta entre la primera y la segunda pregunta. ¿Cómo se imaginan su labor como docente, chiquillos, si ella fue profesora de una escuelita rural y además fue profesora de la escuelita donde ella vivía, en el Valle, y era bien rural, entonces ella conocía la realidad de sus alumnos? Por eso después se acuerdan que ahí decía la infografía que había entregado todo el premio, el dinero que había recibido a estos niños. ¿Cómo creen ustedes, cómo se imaginan su labor como docente, como profesora? Yo me imagino que era muy amable. Ya, bien, Santiago. Cariñosa, Ya, yo también me la imagino cariñosa, amable. ¿Qué más podría ser? simpática. Ya, bien, Josefa, sí. La Francisca está por ahí, que la encuentro tan... Era ¿Qué dijeron? No escuché bien. respetuosa. Respetuosa, ya, bien. La Francisca está, que está tan callada hoy día. Como usted, ay, gracias, Ariel, tan lindo. ¿Qué más? ¿Cómo más se imaginan a ella, chiquillo, aparte de todos los conceptos y de las atribuciones que le dieron? Amable, cariñosa. como una madre. Ya, bien, sí. Y yo me imagino que también era simpática, pero un poquito más estricta. Ya, bien, bien, Josefa. Sí, porque es como se le imaginan cada uno de ustedes. Bien. A veces uno se lo Muy imagina. buena persona. Anita, dime. Muy buena persona. Ya, muy buena persona. Bien. ¿Qué más? Súper bien su respuesta. Ya. Entonces, ¿alguien más quiere compartir su respuesta? Leo. El Leo, el Bastián, el Sí, Omar. que era muy amable y que enseñaba bien. Ya, así te la imaginas tú, que enseñaba bien, bien. Bastián, ¿tú? Le puse que era cariñosa y amable con los niños. Ya, excelente. Bien. Ya, muy bien, chiquillos. Miren, ahora préstenme atención acá. Nosotros hablamos al principio de la clase que el objetivo de nuestra clase, aparte de conocer las infografías, o sea, repasar sobre las infografías,
y trabajar con un texto informativo, que era un texto no literario, y vamos a reconocer preguntas de tipo explícitas y tipo implícita. ¿Cuál de estas dos que ustedes respondieron, que es la 1 y la 2, es explícita? ¿Cuál era la explícita? Que en el texto estaba la 1, ya. ¿Y la 2 es explícita o implícita? Implícita. Excelente, porque esta información donde dice cómo se imagina la labor de la docente, como docente, tenemos que deducir. la tenemos que deducir o imaginar, ¿no es cierto? Porque no está aquí en esta infografía. Excelente. Muy bien, chiquillos. Ya, miren, entonces, ¿cómo se imagina su labor como docente? Ustedes ya lo tienen listo. Pero yo quiero que me pongan atención acá. Pues aquí dice otra pregunta. ¿Cómo habrá sido su relación con sus estudiantes? Y esta pregunta, escúchenme, pónganme atención acá para que la encierren, la destaquen, le hagan cualquier cosa ahí, le pongan un ojo, que pongan atención. Esta va a quedar de tarea porque lo tienen que investigar porque nosotros no sabemos cómo habrá sido su relación con sus estudiantes. ¿Ya? Lo vamos a investigar porque hay información de eso, porque yo anduve buscando por ahí, si hay información, recuerden que siempre tenemos que buscar una fuente fidedigna, ¿no es cierto? Que tenga la información real. Sí, exacto. La vamos a, después la van a revisar ustedes con lo que pusieron arriba, cómo se imaginan su labor como docente. Entonces, ¿cómo habrá sido su relación con sus estudiantes? Investiguen lo que más y comparten su hallazgo. O sea, van a investigar cómo habrá sido su relación con los estudiantes si es que les sale la información. ¿Ya? Esta la vamos a dejar de tarea. Continuamos. Más abajito. Escúchenme, quiero que me pongan atención acá a esta pregunta. ¿Qué relación, y quiero que pongan harta atención aquí, qué relación se podrían establecer entre la vida de la autora, la vida de ella, ¿no es cierto? Que también lo conversamos mientras leíamos la infografía, y su obra? ¿Qué relación yo podría establecer entre la vida y las obras de ella? ¿Cómo lo puedo relacionar yo ahí? ¿Cómo lo mezclo? ¿Cómo lo junto? ¿Qué relación se podría establecer entre la vida del autor y su obra, chiquillos? Piensen un poquito. ¿Se acuerdan que hablábamos ahí? Cuando hablábamos en... ¿Cómo? ¿Leo? Experiencia de vida. Perdón, Leo, no te escuché bien. ¿Puedes repetir, por fin? Su experiencia de vida. Ya, excelente, bien, bien, Leo. ¿Qué más? Vayan escribiendo en el cuaderno. Recuerden que tiene que estar escrito en el cuaderno. Ya, mira, aquí el Ariel compartió otra cosa, que hace poemas tristes cuando ella se siente triste. Ya. ¿Qué más? ¿Cómo lo puedo relacionar más? ¿Qué Hace relación? poemas según su emoción o cómo se siente. Ya, excelente, bien, Santiago, muy parecida a la respuesta de Ariel también. ¿Qué relaciones se podría establecer entre la vida de la autora y su obra? ¿Qué más? ¿Qué más podría ser, chiquillos? ¿Quién más quiere compartir su respuesta? Anita, ¿entendiste? Experiencia. Sí. Ya. Josefa, ¿tú quieres compartir algo? No, no, no. Que no te escuché bien, Josefa. ¿La experiencia? De su experiencia, ya, bien, sí. O sea, podemos relacionar de la vida del autor y su obra, de la también de cómo se siente, ¿ya? De lo que ha vivido ella, chiquillo, de lo que ha pasado, de lo que ha sufrido. Yo lo puedo relacionar con su obra, ¿sí? Sí, excelente. ¿Alguien más quiere compartir? Que expresa lo que siente. Ya. Expresa lo que siente, sí, pero mira, escúchame, Anita. ¿Y cómo yo relaciono eso con la vida, con su obra? Lo que tú me estás diciendo. ¿Cómo lo relaciono? Con lo que le pasó en el pasado. Ya, bien. Excelente. Mira, ahí tienes para complementar tu respuesta, Anita, con lo que le va pasando, le va surgiendo a ella en su vida.
¿ya? Y aquí nos queda claro, porque además yo les hablé de una obra que ella escribió, Sonetos de muerte se llamaban, que era bien triste. Con qué parte de su vida ella relacionó estos poemas, los sonetos de muerte? Con la muerte de Jin Jin, No, no era con la muerte de Gin Leo. Acuérdate. del ¿Con qué era? amigo. Con su pololo, con su amor de juventud. ¿Cómo se llama su amor de juventud? Aquí está, miren. Romeo. Romelio Julieta Carvajal. Es más Entonces, feo. Bastián. Entonces, escúchenme. Se dan cuenta que nosotros sí podemos relacionar la vida de la autora con su obra porque sus obras reflejan su vida. Entonces coloquen ahí, sus obras reflejan su vida, entre paréntesis, como ustedes quieran colocarlo para complementar su respuesta. O sea, sus obras reflejan su vida, lo que ella vivió día a día, lo que ella pasó, cosas importantes, hechos tristes, acontecimientos dolorosos. Entonces, ella relaciona sus obras o relaciona su vida con sus obras. Sus obras tienen harto que ver con su vida, ¿ya? Y ustedes también me lo dijeron de otra forma, pero lo dijeron igual. Yo lo dije de otra forma y ustedes lo dijeron de una forma distinta, pero es lo mismo, ¿ya? ¿Claro está ahí, chiquillos? ¿Sí? Entonces, miren, quiero que me pongan atención acá. Voy a dejar de compartir esto y voy a volver a la presentación. Oye, hay varios hoy día que han estado bien callados, el Luca, la Francisca. Hay varios que han estado callados hoy día, que hablan harto siempre. Ya, entonces, voy a presentarle aquí para que vamos terminando y dándole un cierre a lo del día de hoy. ¿Hasta ahí estamos claros, chiquillos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Ya, me avisan si se ve, porque voy a compartir de nuevo la presentación para que continuemos. Entonces, ¿se ve, chicos? ¿Se ve? Para que me digan. Sí. Entonces, ya leímos ya, gracias. Ya leímos la infografía, aprendimos y repasamos lo que era una infografía. Nos pudimos dar cuenta también cuando eran preguntas explícitas e implícitas, ¿sí? Y seguimos el orden que aquí nos daba para leer este texto informativo, que es un texto no literario. Ya fuimos a responder las preguntas de las 111 y dejamos de tarea, ¿se acuerdan cuál dejamos de tarea? La segunda parte de la 2. ¿Cómo se imaginan su... No, ¿cuál era? ¿Cómo habrá sido su relación con sus estudiantes? Esa ya quedó de tarea. ¿Ya? Entonces, aquí, para terminar, vamos a responder estas 3 preguntas. Y lo vamos a hacer aquí en forma... Ustedes en su cuaderno van a escribir 1, 2 y 3, van a colocar cierre, porque ustedes saben que la clase la dividimos en inicio, desarrollo y cierre. En el cierre, y solo van a colocar la alternativa correcta. ¿Ya? Van a responder primero en su cuaderno y luego me van a responder, no lo respondan al tiro, ¿ya? ¿Cuál es el propósito del texto que leíste? ¿Qué texto leímos, chiquillos? ¿Cómo se llama el texto que leímos? ¿Me pueden responder? ¿Alguien? La tuve. De Gabriela Mistral. Excelente, la infografía de Gabriela Mistral. Entonces, ¿cuál es el propósito de ese texto que leíste? Opinar. A, opinar. B, informar. C, narrar. D, convencer. ¿Cuál será la alternativa correcta? Respondan en su cuaderno, todavía no me digan nada, ahí la vamos a revisar. ¿Qué había que escribir? ¿Puedes repetir? Ya, lo repito al tiro. Colocan cierre ahí y colocan la alternativa correcta. Pongan desarrollo nomás para que no escriban toda la pregunta ni toda la respuesta. La primera pregunta es, ¿cuál es el propósito del texto que leíste? Ustedes tienen que colocar la respuesta correcta. A, opinar. B, informar. C, narrar. D, convencer. Perdón. Tienen que colocar solo la respuesta correcta, la que ustedes crean que es correcta. ¿Ya? Ese es fácil. Les voy a leer al tiro la 2 para que me escuchen. ¿Quién es Gabriela Mistral? A,
una escritora y diseñadora nacida en el sur de Chile, una poeta e intelectual nacida en Santiago de Chile, una escritora y músico chilena nacida en el norte de Chile, una poeta y diplomática nacida en el Valle del Elqui. ¿Cuál es la respuesta correcta ahí, chiquillos? A, B, C o D. ¿Listo? ¿Terminaron la primera? Sí. Sí. Sí, ya entonces, ¿cuál es el propósito del texto leído? Informar. ¿Eh? Informar. La B. Informar. A ver. A ver, La B, exacto, la B, la B, la B. Muy bien, chiquillos. Informar, aquí no la puedo marcar, ¿ya? Informar. Muy bien. Segunda pregunta, se las voy a volver a repetir. ¿Quién es Gabriela Mistral? A, una escritora y diseñadora nacida en el sur de Chile. B, una poeta intelectual nacida en Santiago de Chile. C, una escritora y músico chilena nacida en el norte de Chile. D, una poeta y diplomática nacida en el Valle del Elqui. ¿Cuál es la correcta ahí? La B. D. La D. La La D, D. excelente, muy bien. Una poeta y diplomática nacida en el Valle del Elqui. Excelente. Y 3, escuche, ¿cuál de los siguientes poemarios o poemas, ¿no es cierto? Poemarios es un conjunto de poemas. No fue escrito por Gabriela Mistral, no fue escrito por ella, que no lo escribió ella. A, Residencia en la Tierra. B, Tala. C, Poema de Chile. D, Ternura. Pueden revisar A. la infografía. Estaban atentos entonces a la infografía. Entonces, ¿cuál es la incorrecta y la que no fue escrita por ella? A. La A. Excelente, muy bien. Residencia en la Tierra. Tala, ¿en qué año fue escrito Tala? O sea, fue publicada, que está en la infografía. 1938. Excelente, muy bien. Poema de Chile. en 1977. Excelente, muy bien. Después de 10 años de su muerte y que lo hizo la secretaria de ella. Muy bien. ¿Y Ternura, chiquillos? 1924. Excelente, excelente. 1924. Excelente, muy bien, chiquillos. Ahí lo escuché a todos, a todos. ¿Ven? 3 preguntas súper fáciles. Las dejaron escritas en el cuaderno, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Y para cerrar, tarea. Recuerden que ya nos quedó una sola preguntita de la página 111, que era la segunda parte, donde decía cómo habrá sido su relación con su estudiante. Y además, escuche, Gabriela conoció muchos lugares durante su vida y a la mayoría de ustedes les llamó la atención por tantos países que recorrió y la mayoría dijo que no sabía de esa información, que no conocían de esa información. ¿Qué van a hacer? Van a elegir uno de los que se presenten en la infografía, de todos los que están aquí abajo en la página 111, México, Estados Unidos, Cuba, Panamá, van a escoger uno de esos países y van a investigar acerca de su labor, qué fue lo que hizo ella ahí y qué influencia tuvo en dicho país. ¿Ya? Esa es la tarea. Elijan uno de los que se presenten en la infografía e investiguen acerca de su labor, qué fue lo que hizo ella, cuál era la labor que cumplía ella en ese país y además cuál fue la influencia en dicho país de ella. ¿Ya? ¿Sí? No es necesario que la escriban ahora porque esto está en LIRMI. Se lo voy a colocar de nuevo por si acaso. ¿Sí? ¿Les queda claro? Y última, Sí. pongamos atención. Recuerda que todo se encuentra en LIRMI y tienes plazo para subir la tarea hasta el sábado 25 de julio. O sea, hasta este sábado porque es algo cortito. Tienen que escoger un país, averiguar qué labor cumplía ella y qué influencia tenía y la respuesta que estaba, la pregunta que estaba acá arribita, que es algo cortito, ¿ya? Porque se tiene que investigar, porque nosotros no sabemos, tenemos que investigar ese tema. ¿Ya, chiquillos? ¿Sí?
Voy a dejar de compartir esa pantalla. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta o pregunta? ¿No? ¿Estamos claros? No. Sí. Ya, voy a dejar de grabar. Espérenme un chiquitito y ahí voy a hacerle, les voy a responder todas sus preguntas. Venga, esperen. Vamos a detener la